en las que hagamos pues una evaluación de algún trabajo o hagamos alguna actividad en clase y eso se recoja para evaluación, y luego habrá como 3 temas o así que entrarán en un examen, pero podréis venir con los apuntes, ¿vale? Entonces, un poco pues tampoco, pues eso, no queremos tampoco ser súper excedernos, porque entendemos que hay algunos temas que, pues eso, sois un alumnado muy diferente, con diferentes, como habéis visto, diferentes asignaturas en vuestras carreras, entonces, pues bueno, para que no se haga excesivamente pesado, pues intentamos centrarse. Entonces, vale, vamos a empezar entonces. Vale, con una pequeña introducción os voy a hacer unas preguntillas, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, si nos fijamos, todas nuestras células de nuestro organismo son diferentes, ¿no? Tanto en morfología como en función. Por ejemplo, una célula de la piel, una célula del hígado, son totalmente diferentes. Sin embargo, todos parten del mismo ADN, ¿sí? Todos tienen el mismo material genético. ¿Cómo puede ser que sean tan diferentes, tanto en morfología como en su función? ¿Vale? Esa sería una pregunta, por ejemplo. ¿Por qué 2 pacientes con el mismo tipo de tumor, por ejemplo, no deberían recibir el mismo tratamiento, por ejemplo, basado en 5-fluorouracilo, ¿vale? Es un ejemplo. ¿Por qué no a todos los pacientes les podemos administrar esta droga? ¿Vale? ¿Por qué 2 pacientes con la misma mutación pueden desarrollar una misma enfermedad, pero con un grado de severidad diferente? ¿Sí? O sea, que vemos que pues eso, tenemos muchas características que a nivel de ADN tendrían que ser muy parecidas, pero hay algo que hace que pues el desarrollo de una enfermedad, la respuesta a un fármaco no sea igual. ¿Sí? ¿Alguien me sabe decir por qué puede ser esto? ¿Qué? No. Decidme alto, ¿vale? Que es que estoy medio sorda. O sea, existen algunas respuestas, ¿no? Por ejemplo, que pudiera la misma mutación pudiera afectar a una o a las 2 proteínas o a varias formas de la estructura. Vale. O de ahí también la epigenética, ¿no? Muy bien, la epigenética también es un área de investigación también muy importante que hace que cada uno de nosotros seamos diferentes, ¿vale? Y que una célula dos células de mi mismo cuerpo sean diferentes, ¿sí? Puede estar implicada la epigenética, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunos genes no se expresan, ¿sí? Tenemos toda la información para producir un gen, pero no llega a expresarse y no se produce esa proteína, ¿vale? O esa proteína es distinta a la que se produce en otra célula, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que vamos a ver hoy un poco, ¿vale? O sea, vamos a empezar a ver lo que es la genómica, epigenómica y lo que es la transcriptómica. Entonces, tenemos que hablar de niveles biológicos de información, ¿vale? Habéis visto con Kike y Joaquín, habéis hablado del proteoma, del metaboloma, ¿no? Que sería, pues eso, todas las especies proteicas que tenemos en nuestras células, todos los metabolitos que tenemos en las células, pues el análisis de ese nivel biológico va a estar relacionado, sobre todo en el caso del proteoma, con la expresión y la función de estas proteínas y también con el fenotipo, ¿sí? Cómo va a ser esa célula, pues gracias a esa concentración de proteínas distintas y gracias a esos metabolitos. Pero, ¿qué está por debajo del proteoma y el metaboloma? Pues está toda la parte que tiene que ver pues con el genoma, que estaríamos hablando del ADN, el transcriptoma, si os acordáis, a partir del ADN se transcriben moléculas de RNA, ¿vale? Estas moléculas de RNA conforman lo que es el transcriptoma, ¿vale? Y luego tenemos otro nivel biológico en medio, que es el epigenoma, que es todo lo que queda fuera de la secuencia del ADN, pero influye totalmente en lo que se expresa y lo que se deja de expresar, ¿vale? Entonces, el genoma
pues nos da información sobre el genotipo, ¿sí?, de cada uno de nosotros. El epigenoma es como un nivel de regulación de la expresión, ¿vale?, génica. Y por otro lado tenemos el transcriptoma, que si lo veis aquí, o sea, en teoría los RNAs mensajeros se van a convertir, se van a traducir a proteínas, ¿vale? Pero aquí os he puesto también expresión y función. ¿Alguien sabe por qué podemos, en moléculas de ARN, podemos mirar su función? Porque a partir de la RNA sintetiza proteínas y las proteínas ejercen su función. Sí, dentro de la célula. o sea, las proteínas ejercen la función que viene escrita en ese RNA mensajero, ¿sí? Pero ¿existen RNAs que por sí solos tienen función? Sí. Hay RNAs que no se traducen a proteínas y por lo tanto pueden tener ellos mismos, en molécula de RNA, pueden tener función, ¿vale? O sea que esto lo veremos, ¿vale? Me voy a pasear un montón porque no me funciona el mando. Vale, entonces, la ómica o la tecnología que estudia el genoma, por lo tanto sería la genómica. El área de estudio que estudia el epigenoma sería la epigenómica y el área de estudio que analiza el transcriptoma sería la transcriptómica, ¿vale? Y esto incluye pues todas las moléculas de genoma que aparecen en nuestro organismo, o todos los cambios epigenéticos que pueda haber en una célula, o todos los transcritos de RNA que existen en esa célula, ¿vale? O sea que estamos hablando de un barrido de todas las moléculas que existen dentro de esas células, ¿vale? Bueno, si no entendéis algo, decidme, ¿vale? Que yo no sé. Vale, entonces esto serían un poco las definiciones. Os he colgado hoy al mediodía en la presentación, ¿vale? Entonces, la genómica sería, pues, como hemos dicho, el estudio de todo el conjunto de ADN de un organismo, ¿vale?, conocido como genoma, y incluye todos los genes y las interacciones también entre esos genes y el entorno, ¿vale? ¿Dónde está la información que estudiamos en la genómica? O sea, ¿dónde aparece esa información que estamos estudiando en la genómica? ¿En qué molécula aparece? En el DNA. En el DNA, ¿no? En el ADN. O sea, que es el ADN, en la secuencia del ADN donde vamos a estudiar nosotros la genómica, ¿vale? Vale. La transcriptómica, vamos a pasar aquí. La transcriptómica es el estudio de todo el conjunto de transcritos de ARN que incluyen tanto RNAs mensajeros y RNAs no codificantes, ¿vale? Que serían aquellos RNAs que decimos que por sí solos ya tienen función. No hace falta que se traduzcan a proteínas, ¿vale? Serían los no codificantes. ¿Dónde se encuentra la información en ese caso? No, estamos hablando de transcritos de ARN. En el RNA. ¿Eh? En el RNA. Eso es, en el RNA, ¿no? ¿Y la epigenómica entonces? Ahora Porque vamos eso a es ver. todo, ¿verdad? Entonces, la epigenómica es el estudio de modificaciones epigenéticas del material genético de una célula. Es decir, aquí detectamos o analizamos la secuencia de ADN, ¿vale? En la epigenómica no estamos estudiando la secuencia del ADN, sino cambios que se hayan podido dar en ese ADN o en estructuras que van a afectar a la expresión de genes a partir de ese ADN, ¿vale? Entonces, ¿dónde se encuentra la información aquí? En la célula. ¿Eh? O sea, en la célula en general. En Sí, el núcleo, pero ¿en qué moléculas? O histonas en las histonas, por ejemplo, muy bien. Las histonas serían unas. Y en el propio DNA. En el propio DNA, muy bien. Y alguna más. Y alguna molécula, y si no me acuerdo. Acabamos de decir. Bueno, o sea, no lo hemos dicho para la epigenómica, pero aquí lo que participa, o sea, podríamos tener también
RNAs no codificantes, estos tienen, es lo que os he dicho antes, son RNAs que de por sí tienen funciones, no se traducen a proteínas, pero pueden tener funciones, y esas funciones pueden ser modular la expresión génica pues de diferentes genes, ¿vale? Entonces tenemos modificaciones químicas tanto del ADN, que serían metilaciones, por ejemplo, ¿sí? O modificaciones químicas de histonas, que aquí podemos tener metilación, acetilación, fosforilación, hay diferentes, bueno, los vamos a ver, ¿vale? Y por otro lado también la estructura tridimensional del genoma es otro punto que lo podemos englobar dentro de la epigenómica, porque eso, dependiendo de cómo se coloquen esos cromosomas, ese ADN, pues puede inducir a que se exprese un gen o no, ¿vale? Entonces, bueno, veremos que la estructura tridimensional del genoma también es importante a la hora de inducir esta expresión génica. ¿Qué tal? O sea, a algunos me parece que igual es muy sencillo, pero para otros no sé si todo este tema de RNAs no codificantes y tal, no sé si habéis visto algo. Bueno, haremos lo que se pueda, ¿vale? O sea, que lo que nos dé tiempo en esta hora, hora y 40 minutos, y lo que, para que os quede claro, ¿vale? Y bueno, si no nos da tiempo a dar algo, pues bueno, pues ya veremos si entra o no, y ya está, ¿vale? Entonces, lo que antes hacíamos, o sea, antes la ciencia tenía un enfoque reduccionista, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que antes se estudiaba pocos genes, ¿sí? Pues un gen, y ese gen se estudiaba la relación lineal, se suponía que tenía una relación lineal entre gen, proteína y función, es decir, que un gen daba lugar a una proteína y eso tiene una función y chispón, ¿no? Me quedo tan tranquilo, pues es una relación lineal. Cuando se investigaba antes, pues las hipótesis eran muy dirigidas, pues yo quiero ver este gen, a ver cómo afecta, yo qué sé, a las células tumorales. Si elimino este gen, ¿qué pasa con las células tumorales? ¿Crecen más? ¿Crecen menos? Era una hipótesis como analizo un gen y veo a ver qué pasa, ¿no? Y estábamos viendo una visión totalmente parcial del sistema, es decir, genes pues que no están, bueno, que podían estar relacionados, pero tampoco se hacía mucho hincapié en esto, ¿vale? Pero hoy en día está en auge la biología de sistemas, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues que se utilizan datos a gran escala, ómicas, genómica, transcriptómica, y incluso se generan redes e interacciones, o sea, habréis visto con Kike y Joaquín seguramente todas estas redes de regulación de proteínas, genes, tal. Pues todo esto ya no estamos analizando un gen, sino que estamos viendo a gran escala qué está pasando dentro de todas las células, ¿vale? Entonces es un análisis global, o sea, no vamos a mirar qué pasa cuando modulo este gen, no. Quiero ver pues cómo están relacionados todos los genes, todas las proteínas entre sí, ¿vale? Y de esta forma el fenotipo ya se tiene que estudiar integrando todos estos conocimientos de todos los sistemas, ¿vale? Entonces es como mucho más, nos da muchísima más información, pero claro, es muchísimo más complejo de estudiar también, ¿vale? Antes era, modificabas un gen y veías, ¿qué pasa? Pues ahora ya ha cambiado un poco la visión, ¿vale? Vale, entonces, vale, lo que hemos comentado, ¿no? La genómica lo que va a analizar es nuestra secuencia de ADN, ¿vale? Nuestro genoma humano, por ejemplo, la copia que heredamos de nuestra madre solamente, por ejemplo, sería una copia haploide, tiene 3 billones de pares de bases de ADN, ¿vale? Sabéis, aquí un cromosoma, y si nos acercamos vamos a ver cómo está cómo están construidos los genes, ¿sí? Tenemos exones, que serían todas estas rayitas azules, que son las secuencias codificantes que nos van a dar lugar a las proteínas, ¿vale? Y por otro lado tenemos los intrones y otras secuencias reguladoras, ¿vale? Todas esas secuencias son no codificantes, intrones y secuencias reguladoras, ¿vale?
Entonces, ¿cuánto porcentaje es lo que ocupan los exones, los que llevan la información para construir las proteínas? Pues es solamente un 1,5% de todo nuestro genoma son regiones codificantes, es decir, los que llevan la información para sintetizar proteínas. Eso quiere decir que el resto, el 98,5%, son regiones no codificantes, ¿vale? Reguladoras, repeticiones, intrones. Sí, hasta hace unos años se consideraba que estas regiones no eran importantes, pero hoy en día ya se sabe que pues son súper importantes también para la expresión génica, ¿vale? Entonces, el RNA mensajero se transcribirá a partir de este gen y solo se unirán, finalmente a la hora de expresar la proteína nos vamos a quedar solamente con los exones, ¿vale? Pero el resto de material es igualmente importante, ¿vale? No nos podemos olvidar, ¿vale? Vale, entonces, sabiendo que el 99,9% de mi material genético y el vuestro son iguales, o sea, el 99,9% de similitud tenemos entre los seres humanos, ¿qué es lo que nos hace tan distintos entre nosotros? ¿Habéis pensado alguna vez que nos puede hacer tan distintos? Las cadenas que tengamos. ¿Eh? Las cadenas que tengamos formadas en ese 1,5%. Ay, dime más alto, perdón. Las cadenas que tengas formadas en ese 1,5%. Ay, que no tengo con las cadenas. Que tengas formadas en los exones. Vale, bueno, eso serían, sí, las proteínas. Mayormente tendremos, vale. Sí, podría ser, sí. Menos la de los gemelos. Vale. ¿Y por qué puede haber esos cambios en esas proteínas? O sea, las cadenas que dices que luego van a dar proteínas, ¿por qué podemos tener cambios en esas cadenas de ADN? Por mutaciones, porque cada ADN viene de un padre y madre diferente. Eso es, mutaciones o hoy en día se conocen como variantes, ¿vale? O sea que tenemos 3 millones de variantes, ¿vale? Y eso es lo que hace que seamos tan diferentes entre nosotros, ¿vale? El resto del material genético es igual, ¿vale? Entonces, ¿qué variantes tenemos? Pues podemos distinguir diferentes variantes genómicas, ¿vale? Genómicas que afectan a todo el genoma. Esto sería, por ejemplo, poliploidías. El poli ya nos dice que son muchos, ¿no? Quiere decir que tenemos más de 3 o más de 3 genomas completos, ¿vale? O sea, no genomas, perdón. Juegos completos de cromosomas, ¿vale? Nosotros tenemos 2 juegos completos de cromosomas, ¿no? Porque recibimos uno de nuestro padre y otro de nuestra madre, pues sería, poliploidía sería si tenemos 3 o más juegos completos de cromosomas, es decir, Trisomías, ¿no? eso es, no, más, o sea, sería Es como el síndrome de Down que tiene en el cromosoma 21 3 cromosomas. No, pero eso sería aneuploidías, ¿vale? Sí. Aneuploidías significa que hay alteración en el número, en el número de algún cromosoma, ¿vale? Que no son 46 sino 47. Claro, estos serían aneuploidías, pueden ser o trisomías, que tenemos por ejemplo 3 cromosomas de uno que deberíamos tener 2, ¿no? Y podrían ser también monosomías, por ejemplo, que tengamos solo un cromosoma en vez de 2, ¿vale? Poliploidías sería que en vez de tener 2 pares de 23 cromosomas, tengamos por ejemplo 3 pares de 23 cromosomas, ¿vale? O sea, tener, pues eso, ya no sé ni contar, 69 por ejemplo, ¿vale? Eso sería tener 3 pares de cromosomas, del juego completo de cromosomas, ¿vale? Estos serían variantes genómicas, ¿vale? Tenemos variantes cromosómicas que afectan a los cromosomas. Podemos tener deleciones, es decir, que se eliminen genes, por ejemplo, o duplicaciones, que tengamos algún gen duplicado que no debería estar, ¿vale? Y esto se llama variación de número de copias, ¿sí? O podemos tener inversiones, que dentro de un mismo cromosoma un trozo se mueva de sitio, pero dentro del mismo cromosoma y esté en otra posición, ¿vale? Que esté invertido.
O podemos tener translocaciones cuando un trozo de un cromosoma se une a otro cromosoma que no es del que deriva, ¿vale? Estas serían como las variantes más grandes en cuanto a genes que se modifican, etc., ¿vale? Y luego tendríamos las variantes génicas que ya afectan a genes, ¿vale? Como mucho más pequeñas, ¿no? Sustituciones de bases, pues si en una secuencia de ADN, pues en vez de tener una adenina, tengamos una timina, por ejemplo, ¿vale? Esto sería una variación de nucleótido único, single nucleotide variant, ¿vale? O podemos tener inserciones de lecciones de bases, es decir, que en esa secuencia pues se introduzcan un nucleótido, 2, 3, 5, 20, ¿vale? O se eliminen, ¿vale? Y bueno, las mutaciones dinámicas, que serían, bueno, son casos especiales de tripletes de nucleótidos que se repiten y cuando nuestros hijos lo heredan, pues son mutaciones que van variando, o sea, son dinámicas porque no se mantiene el número de repeticiones, sino que normalmente aumentan los números de repeticiones conforme van pasando la descendencia, ¿vale? Bueno, sin más, no sé, el síndrome de Huntington tiene, pues eso, una mutación dinámica que se repiten X número de tripletes, tiene un montón de repeticiones, entonces en un rango de repeticiones la persona es sana, pero si tiene más, pues empieza a tener defectos, ¿vale? Entonces estas mutaciones son dinámicas porque al pasarle a la descendencia, esas repeticiones van aumentando, ¿vale? Cada vez hay más repeticiones. Las inversiones serían las que se desarrollan luego tumores. ¿Perdón? Las variantes cromosómicas de inversiones. ¿Lo que serían? ¿Serían las que luego desarrollan un tumor? Podría ser, podría ser. O sea, porque Sí. yo lo entiendo. Translocaciones también pueden dar lugar a tumor, o sea, que se hayan cambiado de sitio y hayan afectado algún gen ahí que empieza esa célula a proliferar, Pues eso. sin control, por ejemplo. Sí, las dos cosas, o sea, todas Porque quiero ellas decir, también hay realmente... veces que los... O sea, quiero decir, a ver cómo me explico. Que hay veces que desarrollas un tumor hepático que tiene células renales, eso es por las que tienes inversiones de las células renales. translocaciones. No, eso será una metástasis igual. Sí, pero quiero decir que es por eso también. No tiene por qué. Vale. No tiene por qué. No, o sea, que esa célula renal se haya convertido en tumoral por una inversión o una translocación puede ser, y luego eso llega pues, a distintos tejidos, como pues, al hígado, y si lo secuencias, igual ves que tiene una inversión. ¿Sí? O sea, puede ser que sea más metastásica igual, según qué inversión tenga, o si tiene una translocación concreta, ¿vale? Vale. Eso puede ser que afecte a peor, ¿no? O no, ¿vale? O sea, que cada caso, como cada enfermedad es un mundo. Como la 922 que causa Sí. la leucemia amiloide crónica. Sí, justo, eso es. Sí, no he puesto ningún Ah, ejemplo, pero esa sería una muy buena. ¿Vale? Muy bien. En eso a mí me dais clases vosotros, ¿eh? En el hospital. Ay, no. Vale, entonces, lo que os he dicho antes se hablaba mucho de mutaciones y de polimorfismos de nucleótido único. Hoy en día ya no se habla tanto de ellas, se hablan más de variantes, ¿sí? Se utiliza la guía de la Asociación de Genética Médica americana para interpretar esas variantes. Entonces, podemos distinguir 5 tipos de variantes. Variantes benignas, ¿sí? Que en teoría pues, hay un cambio de nucleótido, hay un cambio de lo que sea, pero no supone ningún problema en ese paciente. Probablemente benigna sería otro tipo de variante, pues que por las pruebas que tenemos hoy en día no se considera que esté relacionada con ninguna enfermedad, por lo que probablemente no cause ninguna enfermedad. Perdona que te interrumpa. ¿Esto se refiere solo a las variantes de un solo nucleótido o a todas las variantes que antes llamábamos mutaciones? Yo creo que a todas las A mutaciones. todas, Sí, ok. sí. O sea, porque mutaciones se consideraba, o sea, ya va implícito que es algo negativo, ¿no? Sí. Mutaciones, pero es verdad que no siempre es así. O sea, hay mutaciones A ver, mutaciones que cambian. no, eso es, que no tienen efecto en la proteína, ¿vale? O no causan enfermedad. ¿Vale? Tendríamos luego el tipo 3, que serían variantes de significado clínico incierto, que todavía
no son conocidos suficientemente y no se han relacionado con datos experimentales ni datos clínicos, y por lo tanto no podemos asegurar que esa variante, pues si es patogénica o no, no lo sabemos, ¿vale? Entonces hay muchísimas variantes de este tipo que todavía pues, no han sido descritas y no han sido relacionadas con enfermedades, entonces pues, no lo podemos decir. El número 4 sería probablemente patogénica, que pues, por los indicios que parecen pues, experimentales y de pacientes, pues podría ser patogénica. Y por último ya pues, las que son consideradas realmente patogénicas, porque causan una enfermedad segura. Vale, entonces, ¿qué preguntas nos va a responder la genómica en cuanto a estas variantes? Pues nos va a explicar por qué un individuo es más susceptible de desarrollar una enfermedad que otra persona. Nos puede dar pistas sobre los efectos secundarios de distintos fármacos que igual a mí me afectan muchísimo y a vosotros no, ¿vale? O sea que las variantes pueden tener que ver en toda esta respuesta de nuestro organismo. Y también nos dan respuestas sobre el pronóstico o la evolución clínica que puedo tener con cierta enfermedad, con una X mutación o X variante, pues cómo se va a desarrollar, ¿vale? O sea que nos daría un poco de información de este tipo. Vale, entonces esto está muy relacionado con la medicina personalizada, ¿vale? Que hoy en día estamos yendo hacia esta medicina pues, más centrada en el paciente y nos fijamos en este tipo de eventos porque, bueno, pues porque si no nos fijamos en este tipo de variantes, por ejemplo, pues podemos administrar a un paciente un medicamento que no le venga bien o no le va a hacer ningún efecto en su enfermedad, no le va a beneficiar, ¿vale? Entonces todo esto está relacionado con la medicina personalizada. Vale, entonces, todo lo que tienen en común las ómicas, o la gran mayoría de las ómicas, es que se secuencian, ¿sí? O sea, estamos obteniendo, bueno, claro, las ómicas proteómicas, claro, ya no estamos hablando de secuenciación de ADN, pero todas estas ómicas de las que vamos a hablar hoy tienen en común que se secuencia el ADN, ¿sí? Completo. Bueno, entonces, la estrategia que se utiliza es la secuenciación masiva y paralela de fragmentos del genoma, ¿vale? O en el caso de la transcriptómica, pues sería a partir de esos RNAs, bueno, formar el ADN y secuenciarlo también, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a ver. En cambio, previamente, cuando utilizábamos la secuenciación de Sanger, lo que hacíamos era secuenciar gen por gen y fragmentos de ese gen, ¿vale? No era algo que voy a secuenciar todo lo que hay dentro de esa célula. No, aquí vamos muy despacito, gen por gen, y para ello se necesitaban cebadores específicos. Nosotros teníamos que diseñar pues cebadores para amplificar esa zona y poder secuenciarlo, ¿vale? Hoy en día ya pues vamos eso, a muy alto rendimiento, ¿no? O sea, es una secuenciación de alto rendimiento. Entonces, ¿qué ventajas tenía la secuenciación Sanger? Bueno, pues que es de bajo coste y es altamente, o sea, es muy preciso, ¿no? Porque nosotros estamos amplificando una zona del genoma que queremos estudiar y nos da la secuencia de nucleótidos de esa secuencia. Vale, eso no está mal. Cuesta poco tiempo la secuenciación Sanger y, bueno, la interpretación de los datos es muy sencilla, ¿vale? O sea, tenemos la secuencia, vemos el cambio y ya está, no hace falta ser experto en bioinformática para entender lo que estás viendo, ¿vale? O sea que por ese lado esto era súper útil. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, pues que no podemos secuenciar tamaños muy grandes de ADN y pues tenemos que ir secuenciando de uno en uno, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tiene la secuenciación masiva? Bueno, pues que podemos estudiar genomas completos o exomas completos. Exoma sería eso, todos los exones de un organismo, ¿vale? Pues es fácil de
de funcionar, de adaptar. Hoy en día ya es bastante barato secuenciar por par de base, pero es verdad que claro, los genomas son tan grandes que claro, si vas a secuenciar todo el genoma, hombre, pues es caro. ¿Y cuáles son las desventajas? Pues eso, que el proyecto global sí que es más caro, también tarda más tiempo en secuenciar y, claro, la interpretación de esos datos es mucho más complejo, ¿vale? Porque tenemos muchísima información. Vale, entonces, estas serían un poco las tres técnicas que más se utilizan en genómica y que utilizan NGS, sería la secuenciación masiva, ¿vale? Entonces vamos a ir rellenándolo juntos, ¿vale? Entonces tenemos paneles dirigidos, secuenciación de exoma completo y secuenciación de genoma completo, ¿vale? O sea que tenemos, por un lado, paneles dirigidos, bueno, empezamos por atrás, mejor. Secuenciación de genoma completo, pues eso es lo que dice el mismo término, ¿no? Secuenciamos todo el genoma de ese organismo, de ese paciente, ¿vale? O sea que no quitamos nada. ¿Qué es lo que vamos a secuenciar? Intrones, exones, todo, ¿vale? Regiones codificantes y no codificantes, todo, ¿vale? Ahí no perdemos ninguna información, eso está súper bien. En el caso de la secuenciación de exoma completo, ¿qué es lo único que secuenciamos? Solo los exones, ¿vale? O sea, solo lo que lleva la información que luego va a codificar o va a dar lugar a las proteínas, ¿vale? Entonces veis aquí tenemos todo el genoma completo, aquí solo, pues solo los exones, todo lo que queda en medio, pues no lo vamos a secuenciar. Y paneles dirigidos son paneles que podemos hacer a la carta, ¿sí? Pues yo quiero un panel para detectar cáncer de mama metastásico. Vale, pues yo sé que ese cáncer de mama metastásico, pues yo qué sé, expresa tales genes, ¿vale? Entonces, o expresa estas mutaciones, ¿vale? Pues yo puedo diseñar de tal forma que solo secuenciemos esos genes en concreto, ¿sí? O sea, que es como dirigido significa eso, que yo voy y solo voy a secuenciar los genes que me interesan, ¿vale? Entonces, hoy en día las casas comerciales pues tienen paneles ya pues para diferentes enfermedades que son más baratos. Entonces, regiones analizadas, paneles dirigidos, ¿qué serían? Lo que hemos dicho un poco, ¿no? O sea, los paneles dirigidos, ¿qué regiones vamos a analizar? Los que quieras. Los que quieras, eso es, genes concretos, ¿no? Que queramos nosotros, ¿vale? El exoma, secuenciación de exoma completo, pues los exones, ¿no? Y secuenciación de genoma completo, pues el genoma, ¿vale? O sea, un 100%, ¿vale? O sea que esto sería un poco lo que estamos secuenciando. ¿Qué profundidad de lectura vamos a tener? Esto significa cuántas veces se va a secuenciar un gen, ¿sí? Si tenemos muchísimos genes a secuenciar y tenemos un número finito de secuenciación o de lecturas, eso significa que por gen se va a leer menos se va a leer menos veces cada gen cuando hacemos secuenciación de genoma completo. En el caso bueno, Wells, voy a decir para hacer más rápido, por si no me atasco, sería pues intermedio, una lectura, una profundidad intermedia, y la profundidad en los paneles dirigidos pues es muy alta, ¿sí? Porque tenemos muy pocos genes para secuenciar y por lo tanto le podemos dar muchas vueltas, secuenciar muchas veces, ¿vale? Vale, o sea que esto sería más o menos pues cuántas veces podríamos secuenciar cada gen, y esto pues al final nos da pues más seguridad, ¿no? Si somos capaces de secuenciar varias veces el mismo gen, pues nos da pues más seguridad. ¿Qué pensáis que tiene mayor coste? El completo. Eso es el de secuenciación de genoma completo, el que más, porque es que es todo el genoma, ¿vale?
el exoma sería la mitad, un precio intermedio, y el más barato serían los paneles dirigidos. ¿Sí? Porque es verdad, os he dicho, paneles dirigidos como muy, claro, parece como más personalizado, pero es verdad que son paneles dirigidos pues para el cáncer de mama o para... Sí, que son como, pues eso, sin entrar en demasiado detalle, o sea, no es tan personalizado. Si fuera más personalizado como por persona, entonces sí, claro que sería más caro, pero es como eso, un kit que puedes comprar pues para toda la población. ¿Cuánto puede costar un panel dirigido en un VGS? Buena pregunta, pero no lo sé. Sí, igual vosotros sabéis, igual en clínica habéis... Los dirigidos suelen costar, o sea, sí son baratos como 180, así dependiendo. 180 o así, vale. Los dirigidos, pero la secuenciación completa. Secuenciación de exoma o de genoma completo, yo creo que valdrá varios miles de euros, yo creo. No sé decir, igual 1.000 euros o 2.000, no sé. Ya lo buscaré, ¿vale? O sea, conmigo tendréis otra clase, 2 clases más allá, pues ya lo buscaré para entonces, pero no lo sé, la verdad. Pero sí, o sea, en proporción es más caro, lo que pasa es que ha bajado bastante los precios, o sea, de todas formas. Vale, en cuanto a datos, ¿cuál me da más datos? El completo. El de genoma completo, ¿no? Al final eso estamos analizando todo. ¿Y cuál va a ser más complejo de analizar? Pues también ese, ¿no? Porque cuanto más datos, pues mucho más complejo de analizar. En cambio, menos datos me va a dar los paneles dirigidos y por lo tanto va a ser mucho más fácil de analizar, y pues el del exoma, pues bueno, pues una cosa intermedia, ¿vale? Uso clínico, ¿para qué podemos usar, por ejemplo, paneles dirigidos? Para la detección de mutaciones puntuales y terapias dirigidas, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando conocemos muy bien la enfermedad y sabemos que si sabemos exactamente qué mutaciones se suelen dar, vamos a por paneles dirigidos porque nos ahorra tiempo y dinero, ¿sí? Por ejemplo, enfermedades monogénicas que estén bien caracterizadas, ¿vale? Normalmente, en cambio, por ejemplo, la secuenciación de exoma completo se suele hacer cuando son enfermedades raras sin diagnóstico claro. Cuando no sabemos exactamente qué pasa, pues se pueden hacer secuenciación del exoma, ¿vale? ¿Y cuándo se puede utilizar secuenciación de genoma completo? Bueno, pues cuando hacemos la secuenciación del exoma y todavía tenemos dudas y aún no está claro, pues bueno, ya invertimos un poco más y hacemos el de genoma completo, ¿vale? Vale, entonces, ¿en qué casos pueden quedarse no resueltos tras secuenciar el exoma completo? ¿Qué pensáis? O sea, si imaginaos, secuenciamos el exoma y no se ven así mutaciones o variantes así que digas, esto, ¿qué puede haber pasado? Y esa persona sí que puede tener enfermedad, y igual con la secuenciación del genoma completo sí que lo vemos. ¿Dónde puede estar esa variante? Daños en el transcriptoma o en el genoma no codificantes, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? O en secuencias no codificantes, ¿sí? Porque aquí vamos directamente a los exones, pero puede haber cambios, por ejemplo, en el splicing alternativo del RNA mensajero. Esos son sitios que aparecen en secuencias no codificantes, entonces no lo vemos. Si hacemos esta secuenciación no lo vemos, pero sí que lo veríamos con el de genoma completo, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de secuencias se detectan en cada caso? Pues ya hemos dicho, ¿no? Paneles dirigidos en principio suelen ser secuencias codificantes, se suelen mirar exones. Lo mismo en el exoma, ¿vale? Secuencias codificantes, en cambio, secuenciación de genoma completo, pues se ven de todo, tanto secuencias codificantes como no codificantes. Vale, entonces vamos a ver así un poco por encima el proceso. Tampoco voy a entrar en mucho detalle, pero para que lo veáis un poco cómo se haría un experimento de genómica. Bueno, pues extraeríamos o sangre del paciente o el tejido, por ejemplo, un tejido tumoral del paciente o lo que sea, una biopsia.
aislaríamos el ADN de esa muestra y fragmentaríamos ese ADN en trozos más pequeños, ¿vale? Lo tenemos aquí. Y a estos trozos pequeños de ADN lo que vamos a hacer es unir unos adaptadores en los extremos, ¿vale? Y estos adaptadores lo que van a hacer es permitir que a través de estos adaptadores se van a unir a la plataforma donde se va a dar la secuenciación, ¿vale? No sé si veis, está súper enano, pero esta sería un poco la plataforma donde se van a posar y donde se va a dar la secuenciación. Entonces aquí hay como otros adaptadores que emparejan perfectamente con estas. Entonces de esta forma se quedan todas las secuencias aquí unidas, ¿vale? Esto es la hibridación, ¿vale? Después hay una amplificación que sería pues, parecido a la PCR. Se amplificarían cada uno de estos fragmentos de ADN que hemos cortado, ¿vale? Y por último se secuencia, ¿vale? Entonces no voy a entrar en detalle aquí. Una vez que tenemos los fragmentos secuenciados, serían todos estos rosas, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es compararlos con una secuencia o con un genoma de referencia, ¿sí? Con un genoma de una persona sana, ¿sí? Normalmente esos genomas son accesibles, son públicos esos datos, ¿vale? Qué bien. ¿Qué? Qué bien. Entonces, lo que tendríamos que hacer es comparar esas secuencias, esos fragmentos de ADN de una persona concreta con respecto a esa referencia del genoma, ¿sí? Y todo lo que me detecte como cambio de nucleótido va a decir, pues esto es una variante, esto es una variante, ¿vale? Variant calling es eso, pues esto, como es diferente nucleótido, pues es una variante, ¿vale? Y después ya tenemos pues todo el trabajo de bioinformática de pues anotar todos esos variantes y ser capaces de interpretarlo, que claro, eso es lo complicado. Vale, entonces esto sería, pues eso, veis aquí que hemos cogido todos los fragmentos de ADN, todos, y los hemos puesto a secuenciar. O sea, esto sería el esquema de la secuenciación del genoma completo, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a hacer para solo secuenciar exoma o solo secuenciar paneles dirigidos? Pues hay un paso previo. O sea, en la secuenciación del genoma completo se secuencian todos los fragmentos y en la secuenciación del exoma y los paneles dirigidos lo que tenemos que hacer es un enriquecimiento de genes, ¿sí? Se dice que hay una captura, por ejemplo, una captura del exoma. O sea, tú tienes todos los fragmentos de ADN en la muestra, tienes que de ahí sacar solo los que corresponden al exoma. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos mediante captura por hibridación. Entonces, un poco para que entendáis, ¿vale? O sea, tendríamos aquí nuestros fragmentos. Entonces, lo que tenemos aquí van a ser sondas, o sea, son como moléculas de RNA o DNA, pueden ser sondas que van a estar marcadas con biotina, ¿vale? Que biotina es una molécula, bueno, que tiene mucha afinidad por otra molécula y nos va a permitir capturarlo de esta forma, ¿vale? Entonces, estas sondas son complementarias a las partes de los exones de la muestra global, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es combinar estas sondas que están marcadas con biotina, las vamos a incubar con estos fragmentos de ADN, ¿vale? Entonces, de esta forma, solo algunas se van a unir, el resto no, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que en este punto, nosotros, la biotina se une muy fuertemente a la streptavidina, es como antígeno y anticuerpo, ¿sí? O sea, que tienen una unión muy fuerte. Entonces la biotina y la streptavidina se unen siempre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a poner streptavidina, vamos a poner unas bolitas magnéticas que están recubiertas con streptavidina. Entonces, al ponerlo en contacto con estos fragmentos marcados, se van a unir a través de la biotina, ¿sí? Entonces, solo nos vamos a quedar con aquellos fragmentos que estén marcados con la biotina, ¿vale? Y son estos los que se secuencian y el resto se desecha, ¿vale?
Entonces aquí lo importante es que estas sondas tienen que ser frente a zonas del exoma, ¿vale? Siempre zonas de los exones. ¿Vale? ¿Esto se entiende, chicos? ¿Sí? Entonces eso se podría hacer por captura, por hibridación con sondas específicas, que sería ese dibujo, o también se pueden amplificar por PCR, pero bueno, yo creo que es más cómodo hacerlo así. ¿Vale? ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahora? Chicos, ¿vale? ¿Mucha chapa o no? Vale, entonces, esto es para que veáis un poco lo que valía, por ejemplo, tenemos aquí los años, desde el año 2000 hasta el año 2017, o sea que, bueno, todavía habrá mejorado la cosa, y esto es el coste de la secuenciación por megabase, ¿vale? O sea, esto es $10.000 valía, o 9.000 valía pues allá por el 2003, y fijaros cómo ha ido bajando hasta, bueno, pues ahora es bastante poco, lo que pasa que, claro, un genoma completo, por ejemplo, pues esos son 6 billones, o bueno, si hacemos, sí, 6 billones de pares de base, pues bueno, habría que multiplicar, no sé cómo estará, pero bueno, ya lo voy a cotillear, ¿vale? Entonces ha bajado muchísimo el precio, entonces ahora ya es algo que se puede hacer. Se le pregunto a ChatGPT, ¿cuál es la pregunta? ¿Ya puedes preguntar? ¿Qué? ¿Cuánto vale? ¿A quién? Se ¿A convierte ChatGPT? en Pues dile, un sí. genoma completo. El genoma completo. Un dile. genoma completo. Genoma completo. De sí, alguien sí. normal, no tiene que ser famoso. Hombre, a ver, pues aquí pone entre 100 y 1.000 euros. Hay un margen un poco Ostras, amplio, hombre, ¿no? bastante Amplio. grande. Pero Vale, vale, vale. son las tetas. Sí, sí. Muy bien, gracias por el apunte. Vale, y veis aquí, por ejemplo, como al principio pues casi no se usaban la secuenciación de exoma completo ni de genoma completo, pero bueno, empiezan a repuntar y al principio se usa más la secuenciación de exoma completo porque es más barato, pero veis que en el mismo año pues ya se usaba más del de genoma completo. Y por otro lado, que yo creo que habéis visto con este, que no me acuerdo el nombre, José Luis. Con José Luis, que habéis visto los estudios de asociación a genoma completo, entonces bueno, que veáis también esto iba subiendo, pero fijaros, luego le adelanta por aquí la genómica clínica, ¿vale? Entonces, el GWAS que sería eso, buscar asociaciones estadísticas entre variantes genéticas y un rasgo o una enfermedad en una población muy grande. Sí, que sé que lo habéis visto con él. Pues eso sería como un estudio a nivel de población, ¿no? Eso está súper bien. Pero hoy en día empieza a invertirse más, como hemos dicho antes, en la genómica clínica relacionada con la medicina personalizada. ¿Sí? Aplicar tecnologías de secuenciación para diagnosticar y para manejar mejor pues la enfermedad de los pacientes, ¿sí? De los pacientes individuales, no en grupo, claro. ¿Vale? Entonces, esto lo que permite es pues, identificar variantes, por ejemplo, patogénicas en un paciente con una enfermedad rara o pues, en un paciente que tenga un tumor concreto, pues intentar ajustar el tratamiento al que mejor va a responder, ¿vale? Entonces, bueno, pues son diferentes tipos de estudios, bueno, ambos son súper importantes, pero uno está como más aplicado al paciente en concreto y el otro pues es un poco ver estas asociaciones a gran escala que también son súper interesantes. ¿Vale? Entonces, os he preparado algún ejercicio para que no sea todo esto todo el rato yo hablando. Entonces, a ver qué os parece. Mira, o sea, trata sobre la codeína, ¿vale? La codeína es un profármaco, es decir, no es un fármaco en sí mismo, sino que se va a metabolizar en el hígado por la proteína CYP2D6 y se convierte en morfina, ¿vale? Entonces, en ese momento es cuando empieza ya el efecto analgésico de la morfina, ¿vale? Entonces, el gen CYP2D6 presenta muchas variantes, ¿vale? Entonces, tenemos aquí 3 individuos, ¿vale? Y cada uno tiene una variante. El individuo A tiene un alelo wild type o nativo o salvaje, ¿vale? Sería el alelo normal. Tenemos aquí el individuo B, que tiene aquí una duplicación
del gen completo, ¿vale? De ese gen. Y el individuo C tiene una delección del gen completo, es decir, no tiene ya ese gen, ¿vale? Entonces, vale, entonces, ¿qué va a pasar? ¿De qué tipo de variantes se trata? ¿Sí? Hemos dicho que son, en una se duplica el gen completo y en el otro se elimina. ¿Qué tipo de variantes son? Si queréis mirar un poco a ver lo que teníamos, no ya lo de patogénica o no, sino el tipo de variantes, ¿vale? Génicas, ¿cómo metabolizará la codeína cada uno de ellos? ¿Qué pensáis, no? Pues pensar si el gen está duplicado, ¿qué va a pasar con la proteína? ¿Va a haber más? ¿Va a haber menos? ¿Sí? Si está el gen eliminado, va a haber más proteína, menos, ¿vale? Pensarlo un poco. ¿Y quién de ellos será un metabolizador pobre o lento y quién un metabolizador ultra rápido? ¿Vale? Entonces os dejo unos minutillos para que lo habléis entre vosotros si queréis, y ahora lo resolvemos entre todos.